Veníamos aprendiendo acerca de los héroes de la fe y de las grandes hazañas que estos hombres hacían. Eh, y mientras conversaba con Astrid, ella me daba la indicación de seguir hablando de fe, pero también me pidió hacer énfasis en la vida de un hombre que también es uno de los hombres que más ha inspirado mi vida de fe, y es el rey David. Y ha inspirado mi vida en varios ámbitos o desde varios ángulos. Bueno, él fue pastor antes de ser rey, también fue un adorador formado desde lo empírico y a solas con Dios, algo con lo que yo me identifico mucho con él, porque mi crecimiento musical también fue empírico. Yo no recibí ninguna formación musical hasta este tiempo contemporáneo, en donde me estoy capacitando mucho más para hacer mi pedagogía musical, pero mi crecimiento fue empírico. Parte de mi testimonio es, aunque no voy a hablar de mi testimonio, sino que voy a hablar de lo que Dios me ha mostrado a través de la vida, de escudriñar la vida de David. Parte de mi testimonio, digamos que marca mi vida a los 5 años de edad, cuando casi pierdo la vista por completo porque se me ulceró la córnea. En 3 oportunidades diferentes tuve una conjuntivitis alérgica, y al rascarme los ojos con mucha violencia por estar tan chiquito y tan desesperado por la alergia, me ulceré la córnea 3 veces. Eso me llevó a casi perder la vista. Tuve 3 operaciones diferentes en la clínica Barraquer en Bogotá. Y fui fotofóbico, es decir, muy sensible a la luz, tan sensible que me generaba dolor en los ojos y en el rostro recibir la luz del sol. Fui fotofóbico desde la edad de los 5 años hasta los 12 años. Es decir, esos 7 años que fui creciendo en una soledad muy profunda, en donde no disfrutaba de los juegos convencionales que mis amigos disfrutaban: jugar fútbol, meterme a la piscina, disfrutar de un día del sol, aprender a montar en bicicleta, patines. No. Mi niñez fue muy confinada en un cuarto, y en un cuarto a oscuras, por lo cual tampoco los juguetes era algo que disfrutara mucho, pero sí disfruté mucho los juguetes sonoros y los que producían un sonido. Eran los que yo podía comprar, y entre estos juguetes había un pequeño piano en donde empecé a educar mi oído y a sensibilizar mi oído hacia la música y a crecer en el empirismo. Ya más adelante, en mi adolescencia, tuve inquietud por otros instrumentos musicales. Dios hizo el milagro de mi vida y recibí la sanidad de mis ojos. Um, y el empirismo en la música empezó a crecer, y empecé a ser formado en la música con una sensibilidad muy especial, y entendí para qué Dios me había llamado. Entonces, cuando recibí a Jesús y empecé a conocer de Dios y a conocer de los hombres de Dios y estos héroes de la fe, la vida de David me tocó mucho, llegó mucho a mi corazón, además porque es una vida y una historia muy apasionante. A mí me gustan mucho los superhéroes, me gustan mucho los Vengadores, y me gusta mucho Spider-Man y Iron Man, y bueno, Batman, Superman. Yo crecí con toda esta generación de los cómics, y fui muy cautivado por la historia de David, porque es una historia muy similar a la de los superhéroes. De hecho, esta parte en la que vamos a hacer énfasis el día de hoy es una parte muy emocionante, porque se parece mucho a uno de estos episodios de esta película de acción. Y esto es lo que me lleva a mí a compartir cómo Dios puede hablarle a una persona en diferentes etapas de su vida, en diferentes circunstancias de su vida, con el mismo aparte bíblico o con la misma historia, queriendo recalcar puntos importantes en los cuales nuestros corazones se tienen que poner a paz y debe reconciliarse, ya sea con Dios o con nuestros hermanos. Entonces, la historia de hoy lo vamos a encontrar en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21. Le voy a pedir a Nicole, gracias, que me ayude a compartir este versículo. Yo lo voy a leer en una versión diferente, ustedes me pueden acompañar y lo pueden seguir. La versión en la que lo voy a leer es la nueva versión viviente, que desmenuzan un poquito más los versículos. Y dice el capítulo 21: durante el reinado del rey David hubo un hambre que duró 3 años,
aquí está mi primer énfasis, que durante el reinado del rey David, el pueblo de Israel sufrió un hambre que duró 3 años, un hambre que siempre duró bastante, un tiempo de zozobra, de angustia, en donde no sabía el rey qué estrategia podía sacar para que el pueblo no sufriera esta hambruna. Y dice, entonces David consultó ¿a quién? Al Señor. Muy importante en un momento de crisis consultar a Dios. Y esto nos lleva a pensar mucho en este tiempo de pandemia, en donde llevamos un tiempo confinados y puede que llevemos un tiempo más prolongado en donde las medidas se vayan a extender o se puedan, reactivar frente a una nueva pandemia o un nuevo foco de contagio. Eh, Son tiempos en donde no sabemos en quién creer, no sabemos si la Organización Mundial de la Salud está en lo correcto en lo que dice, si nuestro presidente está en lo correcto en las decisiones que toma, si nuestro alcalde está cuidando nuestros beneficios o los beneficios de quién, si la reactivación económica y que la gente salga a la calle es lo correcto o lo que hay que hacer o no. Pero nuestra fuente de consulta, Dios nos exhorta a través de 2 pequeños versículos a que en un momento de crisis a quien debemos consultar es a Dios. Y continúa leyendo. Y el Señor dijo, el hambre se debe, es decir, esta pandemia o esta consecuencia o esta situación adversa tiene un origen, se debe a algo. Y dice, se debe a que Saúl y su familia son culpables de las muertes de los gabaonitas. Entonces el rey mandó a llamar a los gabaonitas, que no formaban parte del pueblo de Israel, pero eran todo lo que había quedado de la nación de los amorreos, un pueblo que ya el pueblo de Israel había enfrentado y que había, digamos, adquirido a su pueblo. No eran israelitas, no eran hebreos, pero hacían parte de la nación. Sin embargo, ellos habían tenido un pacto con ellos. Y aquí es donde vamos a hacer otro énfasis. Dice, entonces el rey mandó a llamar a los gabaonitas, que no formaban parte del pueblo de Israel, pero eran todo lo que quedaban de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos. ¿Trató de qué? De exterminarlos. Recordemos que el rey Saúl siempre tuvo un reinado, un final de reinado en donde se centró y se obsesionó en la persecución al rey David. Y en unos capítulos atrás, el rey Saúl y su hijo Jonatán, que David amaba como un hermano, perdieron la vida. Y sin importar que fuera Saúl un perseguidor de David, David siempre lo honró, siempre lo respetó como el rey de Israel y siempre honró su autoridad. Nunca habló mal de él, nunca atentó contra su vida. Por lo contrario, se hizo a un lado y esperó a que la voluntad de Dios se cumpliese. Y el final de este rey, pues, fue perder la vida triste en una batalla en donde también se quitó su propia vida prácticamente. Entonces, quedó con esta deuda. El rey Saúl había querido exterminar a todo lo que había quedado del pueblo de los amorreos y mató a mucha gente, había dejado una herida después de que el pueblo de Israel tenía un pacto, tenía un juramento. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque el pueblo de Israel siempre fue en el Antiguo Testamento un pueblo de pactos, de promesas y de juramentos. Y es importante para nosotros que retomemos esto de los pactos. Y quiero aclarar algo para no, digamos, como sonar a una doctrina extraña. Nosotros por la gracia hemos sido libres de la ley, hemos sido libres del antiguo pacto, ¿bien? Del pacto del sacerdocio del rey Melquisedec. Y por el nuevo sacerdocio de Jesucristo y su gracia, nosotros los gentiles, que no tenemos nada que ver con el pueblo de los judíos, fuimos aceptados y fuimos reconciliados con Dios. Y fuimos hechos también pueblo y nación. Nosotros hacemos parte de la nueva Jerusalén.
Todo esto lo hemos venido aprendiendo y lo hemos venido escuchando durante mucho tiempo con Astrid. Entonces, esta conducta de pactos para nosotros es una conducta sana de retomar, en el sentido de tener una buena costumbre, como lo hacían en la antigüedad, que hacían los negocios no notariados con toda la desconfianza del mundo, sino que simplemente se negociaba con la palabra y con la honra y el honor de la palabra, y había tanta honra y honor en la palabra que solamente pensar en el hecho de no cumplir esa promesa generaba una gran vergüenza para esta persona que no la cumplía y para toda su familia quienes llevaban su apellido. Entonces es una, digamos, una costumbre sana que tenía el pueblo de Israel, que sería bueno nosotros retomar junto con costumbres como la honradez, como la honestidad, como la verdad. Y el rey se sintió amarrado, se sintió atado a esta promesa, se sintió en la necesidad de hacer quedar bien a Dios y de hacer quedar bien al pueblo de Israel, cumpliendo la promesa que se le había hecho a este pueblo. Muy importante esto. Entonces dice, ¿qué puedo hacer por ustedes? Preguntó el rey David. ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Y aquí viene la respuesta, versículo 4. Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl. Le contestaron los gabaonitas. Qué importante este punto, porque muchas veces nosotros queremos resolver o saldar o indemnizar como a nosotros nos parece, ¿cierto? Y de pronto hay deudas que saldar, de pronto hay situaciones que resolver que no se resuelven solamente con el dinero. El dinero es una gran herramienta, pero no lo es en la solución de todo. Entonces el rey vio que el precio que tenía que pagar para saldar esta deuda iba a ser más costoso de lo que él creía. Y sigue diciendo, bueno, el dinero no lo puede resolver. Entre nosotros y la familia de Saúl, le contestaron los gabaonitas. Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel, es decir, no a cualquiera. Y el rey respondió, ¿qué puedo hacer entonces? Y solamente díganme y lo haré por ustedes. A lo que ellos le respondieron, fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que entréganos 7 hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor. Y la respuesta del rey fue decir, muy bien, así lo haré. Puede sonar en un versículo una respuesta muy fría, pero yo estoy seguro que no lo es. Porque en el versículo 7 hasta el versículo 14 empiezan a describir quiénes fueron las personas que eligieron para este sacrificio, para saldar esta deuda. Y entre ellos estaban hijos de Jonatán, quien era su hermano y que era su amigo y que él amaba en gran manera. Sin embargo, tuvo que renunciar a algo muy aferrado a su corazón, muy especial en su corazón, algo que le iba a costar dar, algo que le iba a costar saldar, pero se dispuso a cumplir esta deuda, en dejar el nombre de Dios en limpio, a dejar el nombre de Israel y de su reinado en limpio y a gobernar en justicia, en traerle justicia a unas personas que no eran parte del pueblo de Israel. Esto ya nos deja, esta primera parte del capítulo 21, ya nos deja 3 énfasis muy importantes. La primera, en momentos de crisis, en 3 años de hambruna, consultar al Señor qué hacer. ¿Cuál es la causa de la crisis? ¿Cuál es la causa de toda esta situación? Revélanos por qué tenemos que orar, Señor. ¿Cuál es la causa? No queremos orar por los chinos y saber si fueron los chinos los causantes de la pandemia. No queremos orar por Duque si es Duque el culpable. No queremos orar por Petro si Petro no es el culpable. No queremos decir que hay una conspiración mundial. No queremos hablar biológica. No queremos hablar de cosas que no sabemos ni entendemos si tú no nos muestras, si tú no nos revelas. Entonces, una fuente
confiable para nuestra oración, más allá de CNN, más allá de las redes sociales, más allá de los medios que nosotros consultemos, está la consulta al Señor. Preguntarle a Dios que nos muestre a través de su palabra o a través de una visión, a través de sueños, a través de la predicación de un siervo suyo, a través de un estudio que estemos haciendo, de un devocional, que nosotros podamos captar cuál es la verdad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, discernir espiritualmente qué es lo que está sucediendo con nuestra familia o en nuestra relación y orar de una manera objetiva, una manera que sea más efectiva, saber cuáles son los blancos que Dios nos está mostrando para utilizar nuestra boca y para poder orarle al Señor. Entonces, hasta el capítulo 14, vamos en que el rey salda una deuda para dejar en alto y para dejar en paz la honra y el prestigio de su pueblo y de su Dios con él. Ahora vamos a la segunda parte de la película de acción que me emociona mucho también compartir con ustedes. Y como les prometí, voy a ser muy breve para que nos retroalimentemos entre todos, qué enseñanza o qué visión de lo que hemos escuchado, lo que estamos leyendo hoy juntos, les haya dejado Dios a sus vidas. Siempre escuchar la opinión y la enseñanza que Dios ha dejado en el corazón de las personas es de gran edificación para todos y los invito a que tomen esta costumbre, esta sana costumbre de atreverse a hablar y a compartir con los demás lo que Dios ha hablado a sus corazones. Créanme que se van a sentir muy bien, tanto ustedes como los que los escuchan. Ahora dice el versículo 15 del mismo capítulo 21. Aquí empieza la guerra. Dice, una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel. Los filisteos estuvieron en el reinado de David y antes de David con Saúl mucho tiempo en guerra con el pueblo de Israel y eran un pueblo muy obstinado, un pueblo que Dios les mandó plagas. Ellos, capítulos anteriores, se robaron el arca del pacto. El arca del pacto les trajo tumores, cáncer, les trajo pestes con ratas, les mató a muchísimas de miles de personas que trataron de mirar el arca en su interior. Y aunque devolvieron el arca y aunque, y eso lo vemos en muchas partes de la Biblia, con esa misma obstinación, los filisteos tenían esa guerra casada con el pueblo de Israel. Y dice, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, cuando estaban en lo más acalorado, a David se le acabaron las fuerzas. Punto de énfasis en esta segunda parte del capítulo. A David, al que había matado a Goliat, al que había derrocado muchos ejércitos, al que había recuperado el arca, a David el adorador, a David el guerrero, a David el pastor, a David en el que el pueblo tenía su confianza, porque cantaban a grandes voces. Si Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Y tenían esa certeza y esa fuerza de que David era un rey aguerrido que ganaba las batallas. Pero hubo un momento en lo más reñido en donde no estaban ganando ni siquiera, es decir, donde estaban 50-50, perdiendo vidas de ambos bandos. Dice que David, el rey, el líder, se quedó sin fuerzas, se quedó exhausto. Y dice el versículo 16, Isbenov, que era un hombre descendiente de los gigantes, y que la punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y que está armado con una espada nueva, había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Ojo, el único gigante con el que se enfrentó David y sus valientes no fue Goliat. Ese fue el primero. Pero aquí Juan, se te paró. actual batalla son con todos ustedes. Juan. Y es
¿Qué? Te paró todo. ¿Y eso? O sea, no se te escuchó nada. Se te quedaste pausado un momento. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí. ¿Todos me escuchan? Hazme una seña, Astrid, si me escuchas bien. Sí, estamos bien, Juan. Ok, ¿Puede ¿en qué seguir? parte quedé? Estás hablando No, del otro gigante. Ah, muy bien. 16, versículo 16. Muy bien, vamos a retomar desde ahí entonces. Muchísimas gracias. Gracias, mi Nicola. Entonces, en el versículo 16 conocemos que Goliat no era el único gigante, pero fue el punto de precedente de lo que el pueblo de Israel y al mando de un comandante y un rey como David podían hacer. Y el precedente fue Goliat. Y esa noticia viajó. Pero los filisteos tenían esto. Tenían no solamente a Goliat, sino a muchos descendientes de la raza de los gigantes. Acá vemos la descripción, que solamente asusta al leerla y que parece como les decía, como una película de ficción. Dice que la punta de bronce, solo la punta, no la lanza entera, sino la punta de bronce de la lanza pesaba más de 3 kilos. O sea que debió pesar entre 9 y 10 kilos la lanza en total. Y que está armado con una espada nueva. Y siempre que alguien tiene algo nuevo, lo que quiere es estrenarlo. y gomoso y con sed de sangre. Entonces, tenía toda la motivación este guerrero de asesinar a David. Pero llega este valiente Abisaí, hijo de Sarbía, y dice que llegó a rescatar a David y mató al filisteo, mató a un gigante. Se acostumbró a hacer algo o llegó a hacer algo en un momento crucial de la batalla que primero vio hacer a su rey, que primero vio ver a su comandante, a su guía, y vio que era posible. Cuando David abrió la brecha y dejó un precedente de lo que el pueblo de Israel podría lograr hacer en las manos de Dios, y si tenían la revelación de en nombre de quién estaban batallando, podían hacer estas cosas como vencer a gigantes. Entonces, luego de David, vino detrás Abisaí. Y ellos declararon, David, no salgas a la batalla. Tú eres nuestro guía. Y si tú sales a la batalla, lo que va a suceder es que la luz de Israel se va a apagar. Y la moral de los guerreros que se acostumbraron a las historias de Goliat va a empezar a decaer. Entonces, lo importante es que tú te resguardes y que nosotros, la generación que tú formaste, la generación que tú alimentaste, que tú enseñaste, se encargue de esta batalla y podamos vencer. En el nombre del mismo Dios, perdón, en el nombre del mismo Dios, podamos vencer esta batalla guardando la vida del rey. Esto exhortó mucho mi vida. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando Astrid me encomendó predicar la palabra de Dios, yo vi este reto como un gigante. De hecho, les pido perdón si he gagueado mucho, si no he sido muy claro, pero los nervios a veces se apoderan de nosotros. Yo he estado nervioso pensando en esta situación, pensando en este reto como un gigante difícil de vencer, pero me atreví a hacerlo porque ya vi que la comandante, que la líder que iba adelante lo ha hecho muchas veces y que es posible hacerlo. Y que cuando ella cuenta su testimonio siempre recalca el hecho de que ella era muy tímida y que le costaba mucho predicar delante de muchas personas. Y ver que ella pelea estas batallas y las ha ganado, me motiva a mí, si soy un verdadero discípulo, si estoy en la disposición de decirle a Dios, heme aquí, en la condición de pelear estas batallas también y atreverse, porque va a llegar el momento en donde a un líder se le pueden acabar las fuerzas, pueden sentirse agotados, pero si cuentan con un liderato fuerte que lo respalde y que puedan continuar,
con los ministerios funcionando, con los jóvenes activos, con el grupo de intercesores activos, con el grupo de alabanza activo, con el grupo de ungieres activo. La iglesia va a crecer sana y va a crecer en orden, va a crecer en respaldo, va a crecer en el orden de Dios. Entonces, en este pequeño pasaje, en donde Abisaí llega en el momento exacto, mete su espada y su escudo antes de que el gigante mate a David, y le dice a David, métete para la guardia, vete para atrás, y nosotros nos encargamos de esto, nos muestra el relevo y la generación de relevo que Dios está diciendo, prepárate para la batalla, prepárate para poder llevar el evangelio, la noticia, las buenas nuevas a todos los rincones y a todas las naciones. Y bueno, para nosotros los rincones o las naciones están en nuestro próximo, nuestro más cercano, como nos ha enseñado Astrid. Nuestras naciones en este momento son nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nuestros cónyuges, y son a ellos por los que debemos batallar primero. De ahí en adelante a donde Dios nos lleve. Pero Dios está llevando a esta iglesia a un crecimiento en el que debemos estar apercibidos y pensar que somos, cada uno de ustedes, son esa generación de relevo que va a estar lista y preparada para poder predicar el evangelio y para poder llevar las buenas nuevas. Continuamos entonces leyendo y dice el versículo 18. Después hubo otra batalla contra los filisteos de Gob, y mientras peleaban, Sibecaí de Husa mató a Asaf, otro descendiente de los gigantes. Ya van dos. Durante otra batalla en Gob, Elhanan, hijo de Yair, de Belén, mató al hermano de Goliat de Gat. Goliat tenía un hermano y de ese se encargó este hombre, Elhanan. Dice que el asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de letar. Es decir, una lanza que donde lo atravesaba uno no quedaba ni la sombra para recoger. Y dice que en otra batalla contra los filisteos en Gat se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie y 24 dedos en total, que eran también descendientes de los gigantes, pero que cuando desafió a los israelitas se mofó de ellos y lo mató Jonatán, el hijo de Simea, hermano de David. Y estos 4 filisteos, que eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. Otros 4 gigantes, además de Goliat, los valientes de David tomaron el relevo y vencieron en esta batalla. Este capítulo lo voy a resumir en los énfasis de la primera parte y la segunda parte del capítulo 21. En los primeros versículos del capítulo 21, entender que en un tiempo de crisis, en estos 3 años de crisis, la primera acción sabia que tomó el rey David fue consultar al Señor. Él no confió en su propia fuerza. Él ya vencía gigantes. Él era un guerrero formidable y fuera de eso había formado guerreros formidables al lado de él. Sin embargo, él había tomado por hábito en su vida siempre ir a los profetas y consultar al Señor cuál era la causa de las situaciones para él remediar y accionar. Esto pasó incluso en el momento más álgido del rey David, si ustedes lo recuerdan, con Betsabé, cuando él pecó con Betsabé y perdió a su hijo por causa de este pecado. Vemos que de ahí en adelante era una permanente de David consultar a Dios para todo. Y además de consultar a Dios, saldó su deuda para guardar el honor. Aquí hay algo que yo les quiero compartir a todos también y es algo personal en la formación de mi carácter y en mi vida con Dios. Y que yo sé que cada uno de ustedes también pueden tener áreas en sus vidas en donde también Dios esté trabajando con este fin. Y es que la causa de muchas cosas que traen dolor a nuestra vida o que traen necesidad a nuestra vida pueden tener un origen para
para saldar una deuda con Dios o con nuestros hermanos. Pero es que, Juan David, nosotros hemos escuchado siempre que Jesús en la cruz del Calvario ya saldó todas nuestras deudas y que nosotros no tenemos nada que pagarle a Dios porque ya Jesús lo pagó todo. Eso es verdad. Eso es correcto, teológicamente correcto y verdadero. Sin embargo, Proverbios nos exhorta y nos dice que si nosotros hacemos un voto, más nos vale cumplirlo. Y nosotros muchas veces somos muy ligeros a hacerle promesas a Dios por X o por Y motivo, a veces por necesidad, y la necesidad no es una buena motivación para pactar con Dios, porque a veces la necesidad nos lleva a desesperarnos y a prometer cualquier cantidad de cosas que de pronto no podemos cumplir. Y no es que Dios espere que nosotros cumplamos las promesas o que nosotros, como así, como decía mi mamá, ir de rodillas al Cristo de Buga. No es esa penitencia o no es ese tipo de deuda la que nosotros debemos pagar. Pero si Dios, por ejemplo, puso en nuestra oración y en nuestro corazón, en un momento donde estábamos en intimidad con Él, nos puso en el corazón ponernos en paz con un hermano que hace mucho tiempo tenemos una semilla y una raíz de amargura con Él. Y nosotros somos omisos a esa voz de Dios y desobedientes. Y de pronto nos resistimos por orgullo, por vergüenza, por muchas motivaciones. Nos resistimos a obedecer esa voz de Dios que nos está pidiendo precisamente quebrantar ese corazón para recibir, eh, para recibir su bendición. Entonces, sí es importante que si nosotros tenemos deudas en nuestro corazón, conflictos no resueltos, pactos con Dios, promesas, deudas con nuestros hermanos. Si le dije a un hermano que iba a hacer algo y de pronto no lo dije y no lo hice y me quedé callado con eso. Si de pronto alguien estaba esperando una respuesta en mí y yo hice caso omiso o ignoré a esta persona y Dios está poniendo ese peso en mi corazón para resolver este conflicto, es muy bueno que nosotros, muy importante que nosotros seamos prontos en solucionarlo, porque detrás de eso viene una bendición, viene una paz, se aligeran las cargas, no hay un peso en nuestra conciencia que nos impida correr tranquilos esta carrera, como escuchábamos hace una semana con Astrid en la predicación. Correr más tranquilos y con un peso más ligero en nuestras conciencias, a través de saldar nuestros pactos, nuestras deudas y nuestras promesas con Dios y con nuestros hermanos. Finalmente, y para terminar, el capítulo 22, David canta un salmo que es uno de mis preferidos, que más adelante en el libro de los Salmos se repite con unas palabras diferentes. Pero lo que yo hice canción, hice rema en mi vida son los primeros 4 versículos, porque el resto de la descripción es una descripción muy precisa de todas las cosas que Dios hizo por David. Pero este cántico, ojalá que se vuelva rema en la vida de todos nosotros y que lo podamos confesar para que de esta manera nuestra fe sea creciente. Dice, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios, mi roca y en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Gloria a Dios por esta palabra, gloria a Dios por este cántico, porque yo sé que todos los hemos vivido y van a llegar muchos momentos en nuestra vida en que podemos sacar de nuestros labios esta canción. Tú eres mi roca, mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres el que levanta mi cabeza. Porque si 7 veces cae el justo, ahí estarás tú, Señor, para levantarlo. Esto es todo lo que quería compartirles el día de hoy. Les doy muchísimas gracias por la paciencia y por la atención.
Ha sido una honra y un privilegio y espero que Dios sea el que haya hablado a nuestros corazones y que hayamos sido edificados. Dios los bendiga. Bueno, amado Padre, te doy infinitas gracias, Señor, porque sentí tu presencia y tu respaldo, Señor, en algo que me sentía inseguro de hacerlo, Señor, pero me siento feliz y gozoso y emocionado de haberlo hecho y de seguir haciéndolo muchísimas veces más, Señor, en donde a ti te plazca, Señor, que lleve tu palabra. Yo te doy gracias por cada oyente, Señor, por cada miembro de tu fundación, Señor, de tu iglesia hermosa, por la asistencia de tu Santo Espíritu. Yo te pido que tú hayas sido el que haya hablado a cada corazón, que haya traído respuesta, que haya traído confrontación o consolación, que haya traído ánimo, que haya traído inspiración y fe. Yo te pido, Señor, que salimos de tu presencia, Señor, en comunidad, pero tu presencia sigue con nosotros, aún mientras dormimos, Señor, aún mientras descansamos. Tu Santo Espíritu nos enseña nuestra conciencia y nos sigue enseñando, Señor, lo que es bueno para nosotros y para ti. A ti te doy toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Bendigo a cada familia representada en este lugar, esposos, hijos, cónyuges, Señor, hermanos, hijos, padres. Que alcancemos la promesa tuya, Señor, en donde podamos decir, yo en mi casa seremos salvos y serviremos a Jehová. Bendito seas para siempre, amado Señor. A ti la gloria y la honra. En el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén.